Con el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, a esta hora en Mesa Central. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por contestar nuestro llamado a esta hora. Oiga, porque además sé que está con un montón de trabajo por el juicio de los gallegos. Hay una audiencia hoy para dar cuenta de lo que decidió la Corte Suprema ayer cuando cogió un recurso de amparo. ¿De qué se trata exactamente lo que dice la Suprema, en su opinión, fiscal? Bueno, lo que señaló la Corte Suprema es que hiciéramos nuevamente una audiencia que se denomina de factibilidad, donde analicemos cuál es la posibilidad de realizar el juicio a través de modo telemático o con el traslado de los imputados a la ciudad de Arica. Fue una audiencia que tuvimos hace 2 semanas más o menos y que según la Corte Suprema hay que repetirla debido a que hubo un antecedente en particular del cual se hizo mención en esa audiencia, pero que no se pasó los antecedentes directamente a cada una de los intervinientes, y ahora ordena que se haga entregando ese antecedente, digamos, para la discusión. Que es un informe de Gendarmería, ¿no? Sí, hay un informe de Gendarmería que envió al tribunal. Lo que pasa es que Gendarmería envió varios informes, uno respecto de cada uno de los imputados y otro general, por así decirlo. Este informe general tenía el carácter de secreto, y el tribunal entendió que por el carácter de ese informe no era pertinente entregarlo a todos los intervinientes, sino que simplemente hacer mención respecto a parte de su contenido. Ah, ya, pero esa fue una decisión del tribunal en el momento de esa audiencia de factibilidad, digamos. Sí, así es. Ya, no fue una decisión ni de la Fiscalía ni de Gendarmería, pero aunque sí el documento era secreto. ¿Por qué es secreto el documento a propósito? Bueno, porque secreto y reservado porque el documento tenía distintas hipótesis de aquello respecto de lo cual se tenía temor de que pudiese ocurrir en el caso de que se realizaran los traslados. Yeah. Entonces, claro, como hablaba de distintas hipótesis, entendió el tribunal en aquella oportunidad que exponer esas distintas hipótesis podía significar dar luces, digamos, de algunas falencias o de algunos problemas, digamos, a la hora de realizar los traslados, que pudiese ser utilizado por alguien a la hora de analizar, digamos, alguna situación como para que se produjera algún rescate o ver las debilidades, digamos. A veces cuando uno expone las debilidades en seguridad, efectivamente, y en eso tiene razón el tribunal, expone también claro, cuáles son las falencias en cuanto a seguridad. Claro, las hipótesis pueden abrir una brecha de seguridad. Usted lo ha dicho, fiscal, antes, la Fiscalía, el Ministerio Público, usted mismo no son expertos en seguridad y esa labor le corresponde a otros. Pero ¿por qué están y parece evidente tomando en cuenta la entidad de las acusaciones que se hacen contra estos 38 imputados, pero por qué es tan importante, particularmente también para la ciudad de Arica, que esto sea telemático, que este juicio sea telemático? Sí, bueno, lo que nosotros hemos dicho como Fiscalía justamente, tiene toda la razón ustedes, que no somos los expertos en seguridad. Sí puedo dar fe y podemos dar fe de cuál es la peligrosidad o cuál es el perfil de aquellos sujetos que se están trasladando, de que son capaces, por otra parte. Pero Gendarmería, en la forma que describe, digamos, las situaciones a las cuales nos exponemos con los traslados, efectivamente está dándonos luces de aquellas brechas de seguridad que no son permisibles y que tenemos que ponderar, entendemos como Fiscalía, a la hora de definir cómo se hace este tipo de audiencia. Y parece ser, ¿cierto?, que poniendo en estos bienes jurídicos en colisión, la seguridad, claro, debería prevalecer en este caso respecto de lo que significa los traslados. En lo concreto, estamos con el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Esta audiencia de factibilidad, porque hoy hay una audiencia para dar cuenta de lo de la Suprema, pero no se va a realizar de inmediato la audiencia de factibilidad, ¿no? Podría realizarse. Lo que pasa es que aquí estamos en un terreno procesal que no está 100% regulado en el código. Vamos a ver cómo lo resolvemos hoy día y cómo lo resuelve el tribunal, más bien, porque
el tribunal, o sea, la Corte Suprema lo que ordena también, por ejemplo, es que la audiencia se haga por tribunal no inhabilitado. Esto significa que no pueden tomar esa audiencia los 3 jueces que están o que participaron, digamos, en la decisión anterior, que son los jueces que están llevando a cabo el juicio. Entonces, tiene que definirse otros tres jueces y se va a discutir esa situación también. Ya, ahora, estos 38 imputados son reos de altísima peligrosidad. ¿Cómo los describiría usted? Sí, en un número importante son de altísima peligrosidad. Son 37 los que están en prisiones preventivas, hay uno que no, y están, claro, distribuidos en 6 penales del país, en Puerto Montt, Valparaíso, Santiago, La Serena, Arica. Entonces, efectivamente, Rancagua también. Entonces, es complejo porque además son distintos penales, por lo tanto, distintos dispositivos de seguridad. O sea, la cantidad de recursos en los cuales tendría que invertir Gendarmería para los traslados es complejo. Y además Carabineros, porque los traslados también se tendrían que realizar en coordinación con Carabineros para las cápsulas de protección. Claro, desde ese punto de vista, esta distribución territorial de los imputados, de esos 37 que están en prisión preventiva, ¿es también por razones de seguridad? Es por razones de seguridad, por una parte, por la alta peligrosidad, y por otro, para evitar que sigan funcionando, trabajando, porque una de las cuestiones que nosotros pudimos determinar en su momento fue que seguían actuando, digamos, como grupo desde el interior de la cárcel, lo cual también es algo que no podíamos permitir y no podemos permitir. Entonces, por un lado está la seguridad y por otro lado, efectivamente, el que estos sujetos no sigan operando como grupo. Esta banda se llama Los Gallegos y se liga al Tren de Aragua. ¿Usted cree que existe el Tren de Aragua, por lo tanto, no? Claro, bueno, creo que ya en nuestro país tenemos claridad de la existencia de esta banda, y no solamente en nuestro país, sino en Perú, Ecuador. Efectivamente, este grupo es bien complejo. Y este grupo, Los Gallegos, mayoritariamente extranjeros, llegaron a copar territorialmente y a hacerse cargo de un área delictiva regional, digamos, en el norte, ¿no? Sí, y tienen mayor esfuerzo, presencia en Perú. Por eso que eso también es otra cuestión que tenemos que tener presente, porque la frontera de Perú desde la ciudad de Arica no está más allá de 20 o 30 kilómetros, o sea, es muy, muy cerca. Tanto es así que también el ejército, por ejemplo, redobló su presencia en frontera en un 40% en esta fecha y mientras dure el juicio, porque precisamente también parte de la hipótesis en las que ha trabajado el Estado, ya, y lo voy a decir de esa manera porque lo ha hecho el ejército, es que pueda venir algún tipo de apoyo desde ese país, y por otro lado, si es que hay algún tipo de situación, digamos, donde estos sujetos busquen su libertad, también buscarían, evidentemente, evadir la justicia rápidamente yéndose hacia Perú. Claro, y ahí está, claro. El ejército también ha redoblado su control fronterizo. De hecho, el día viernes nosotros participamos con ellos hasta las 2 de la mañana más o menos, donde nos mostraron los distintos puntos de control y cómo estaban enfrentando también esta situación. Porque la idea es hacer menos porosa la frontera para la salida, para una eventual huida, pero también para una eventual azonada. Bueno, claro, porque todos los sujetos efectivamente cruzaron la frontera desde Perú, todos. Y por otro lado también muchas de las armas, droga y dinero que recibieron en su momento fue a través de la frontera. Ahora, tomando en cuenta la peligrosidad y todo lo que usted describe, que Arica está a 20 o 30 kilómetros de la frontera, que donde se reciben además a través de esa frontera, que es más bien porosa, recursos, armas, en fin, tomando en consideración todo esto, yo sé que es difícil criticar a la Corte Suprema, pero para un fiscal, digamos, pero ¿es complicado lo que decidió la Corte Suprema ayer en términos de abrir para la defensa de los imputados las hipótesis de seguridad que maneja la Gendarmería, o no? Bueno, es que ahí caemos en otra cosa donde vuelvo a decir que no es nuestra expertise, digamos, no es nuestra expertise la seguridad.
puedo opinar desde el sentido común, puedo opinar desde incluso mi visión como ciudadano, pero no es nuestra expertise. Pregúntenme de derecho penal, de ejercicio de la acción penal, de cómo investigar. Pero claro, lo que significa seguridad en sí, creo que hay instituciones que son las que tienen que resolver estos temas. Dígase ejército, dígase carabineros, dígase, por cierto, gendarmería. Y claro, hay cuestiones que entre menos se ventilen es obvio pero esto ya me parece que es de sentido común, es obvio que es más complejo, entonces tendremos que realizar ese debate, pero me imagino que también nosotros como intervinientes con la reserva que esto amerita. Ahora, dicho eso y utilizando las mismas categorías que usted usa, la Corte Suprema lo que hizo fue privilegiar el debido proceso o el derecho, por decirlo así, por sobre la seguridad. Bueno, lo que hubiese sido más complejo es que la Corte Suprema hubiese dictaminado derechamente lo que se pedía en el recurso de amparo, que era el traslado inmediato de los sujetos, que recordemos que es lo que había resuelto la Corte de Apelaciones de Arica. Por lo tanto, en ese sentido, se acogió el recurso de amparo, pero solo parcialmente, porque no nos puso en ese escenario, que era un escenario posible, digamos, o era el escenario que teníamos hace un par de días con la resolución de la Corte de Apelaciones de Arica, que era derechamente definir el traslado a la ciudad. Entonces, la Corte Suprema no hace eso, por lo tanto, eso es una buena señal en orden a que establece, no directamente, pero al no definirlo así, que es factible hacer esta audiencia, ¿cierto?, de manera telemática. Lo que plantea la Suprema es repitan esa audiencia para que si definen que sea telemático, sea con todos los antecedentes sobre la mesa. Eso es un poco la versión. Así que nosotros lo que esperamos es que ahora una sala, digamos, un tribunal, al discutir nuevamente esto, llegue a las mismas conclusiones a las que llegó, digamos, el mismo tribunal con anterioridad. Estamos con el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Esta investigación fiscal lleva un montón de tiempo, prácticamente 2 años, ¿no? Y se trata de una investigación compleja donde se juzga, probablemente sea una de las más grandes que se haya hecho por crimen organizado en nuestro país, ¿no? Sí, nosotros, bueno, como Ministerio Público lo que queremos es hacer el juicio, digamos. Esta acusación se presentó en julio del año pasado. Y ha habido distintas cuestiones que han retrasado la llegada a este momento que tanto esperábamos, que era derechamente hacer el juicio. Quiero recordar que el año pasado, por ejemplo, a solicitudes de alguna de las defensas o renuncia de defensores, se fue aplazando la audiencia de preparación. Luego se siguió atrasando cuando ocurrió aquella situación respecto de la entrega de los antecedentes que estaban en los sobres reservados. Los sobres con antecedentes, ¿cierto?, de algunos testigos. Entonces, nosotros estamos preparados, nosotros cerramos esta investigación hace casi 1 año ya. Y efectivamente lo que queremos es realizar el juicio porque entendemos que las pruebas con las que contamos son potentes, que el trabajo que se ha hecho por parte de la Policía de Investigaciones, de Carabineros también bajo nuestra dirección ha sido impecable. Y la verdad es que ya estamos en una instancia, digamos, donde queremos hacer efectivamente el juicio. En una investigación tan exhaustiva, tan completa y tan compleja al mismo tiempo, para usted, fiscal, ¿qué es lo más grave de las acusaciones? ¿Cuáles son los delitos más graves o el más grave de lo que se acusa a los miembros de los gallegos y a sus líderes? Bueno, lo que ocurre es que acá hay 22 delitos y si bien es cierto podemos hablar de que hay homicidios de una gravedad que no habíamos visto antes en el país, en la historia del país, con las formas me refiero a desmembramientos, con las torturas, con eso de enterrar a las personas vivas, ¿cierto? También vinculado al tráfico de migrantes, al tráfico de armas. Bueno, ahí la enumeración son 22 delitos que son todos bastante graves. Pero a su pregunta, digamos, creo que lo más preocupante es lo que se denomina la organización en sí. O sea, cuando hablamos de crimen organizado, más que un delito en particular, lo que nos preocupa es el nivel de organización. Estas asociaciones ilícitas, ¿cierto?,
que se unen con un fin criminal. Luego, claro, van cometiendo delitos, pero creo que lo más grave es la organización en sí. Y acá, efectivamente, nosotros tenemos muy buenas pruebas para acreditar esa organización, para acreditar la permanencia en el tiempo, para acreditar la pertenencia de cada una de estas personas a esta organización, y por lo tanto creemos que ahí es donde está el punto que tenemos que atacar con más fuerza. ¿Y queda acreditada también en la vinculación de esta entidad que se llama Los Gallegos con el Tren de Aragua en las pruebas de la Fiscalía? Sí, o sea, así se autodenominan, así, digamos, son las órdenes que se dan y se reciben. O sea, todo viene de una jerarquía, digamos. Nosotros, desgraciadamente, a quien definimos en aquella oportunidad como el líder máximo de esta organización para la región, se trata de un sujeto que se encuentra con orden de captura internacional y respecto de la cual ya hicimos las solicitudes de extradición, pero no es un sujeto que hayamos podido detener efectivamente al momento en que realizamos los procedimientos. ¿Y es de paradero desconocido? ¿Se sabe dónde está? Es de paradero desconocido, solamente sabemos que se encuentra en Perú, o por lo menos fue el último punto al cual pudimos determinar en cuanto a su presencia, pero efectivamente no sabemos si se mantenga en ese país al día de hoy. Y ese sujeto, claro, es vital porque era el nexo con el siguiente nivel de órdenes, que viene un poco más me parece, a su pregunta de la relación con la jerarquía ya mayor directamente desde Venezuela, probablemente. El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, en esta edición de Mesa Central Fiscal. Muchísimas gracias por la gentileza. No, gracias a ustedes por la preocupación, y como ya también lo he dicho varias veces, así como no somos expertos en seguridad, sí sé que hay mérito suficiente en esta investigación, por lo tanto dar la tranquilidad también a la ciudadanía que más allá de cuestiones que nos han pasado procesalmente desde que llevamos esta causa adelante, vamos a llegar, no me cabe duda, a buen puerto y lograremos las condenas que esperamos respecto de cada uno de estos sujetos. Gracias, fiscal. Buenos días. Listo, que esté muy bien. Chao, chao.